Buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos la guerra contra Chile, el repaso general de historia del Perú. Empezaremos con la guerra contra Chile, la campaña terrestre y las consecuencias, ¿no? En este caso, vamos a poder entender de que la guerra contra Chile inició por un proceso, un tratado que nosotros teníamos con Bolivia del apoyo mutuo o la colaboración mutua, ¿no? Todo esto inició con la explotación del salitre, un recurso muy importante para los chilenos y para los europeos, ¿no? Que permitía el crecimiento, el rápido crecimiento de los productos, la elaboración de fertilizantes, también la elaboración, en este caso, de explosivos, ¿ya? Y esto era un elemento principal que estaba siendo explotado en territorio boliviano. Pero el gobierno de Bolivia, al darse cuenta, ¿no?, de la importancia que tenía este recurso y sobre todo al terminar un gobierno nefasto, el nuevo presidente de Bolivia de esa época, 1785, 86, 87, 88, se va a dar cuenta de la importancia de este producto y va a decidir subir el impuesto al quintal, ¿no? Un impuesto por quintal de 10 centavos, ya para que estas empresas chilenas paguen 10 centavos por cada quintal. Pero esto no le gustó obviamente al gobierno chileno, ni tampoco al gobierno inglés que estaba apoyando a Chile, y deciden ponerle un ultimátum de que le reduzca el precio porque de lo contrario van a iniciar un conflicto. Y al no hacer caso, Bolivia envía a Chile sus tropas al territorio boliviano, al lugar donde se estaba explotando el salitre, y de esta forma ya estaría iniciando una guerra, ¿no? Obviamente Bolivia va a exigir al Perú para que le dé su respaldo, para que le dé el apoyo, de lo cual Chile va a observar este comportamiento y le va a declarar la guerra también a Perú, ¿ya? Entonces esto va a desencadenar una batalla generalizada en el territorio sur de nuestro país, ¿no? Donde van a salir victoriosos los chilenos y se van a adentrar hasta Lima, donde se van a enfrentar en la batalla de San Juan y la batalla de Miraflores, ¿no? Que va a ser encabezado por Nicolás de Piérola para poder enfrentarse a los chilenos, pero nada van a poder hacer, únicamente vamos a ser vencidos y los chilenos van a ocupar nuevamente, bueno, no por primera vez en este caso, la capital y van a permanecer en este lugar por más de 4 años, ¿ya? Pero en la Sierra Central, en la Sierra del Perú, se estaba dando una rebelión, ¿no?, en contra de los chilenos, encabezada por Andrés Sabino Cáceres, el brujo de los Andes, quien tuvo que enfrentarse a los chilenos en emboscadas y tuvo que resistir sobre todo estos ataques por unos largos años. Y en la Sierra Norte también había otro grupo que se estaba sublevando, ¿no?, que era encabezado por Miguel Iglesias, pero que al final va a resultar ganador Miguel Iglesias en sus primeras batallas, sus primeros combates, pero va a firmar un protocolo, un tratado de paz con Chile, adjudicándose ya prácticamente como presidente. En este tratado, obviamente Miguel Iglesias, para que los chilenos se fueran contentos, va a ceder los territorios de Arica, de Tarapacá y de Tacna. Estos Tacna y Arica iban a ser entregados por 15 años, ¿no? Luego de esos 15 años se tenía que votar, se tenía que realizar un plebiscito, una consulta popular a todos si querían pertenecer al Perú o a Chile. Pero esto nunca sucedió en la realidad porque pasaron más de 50 años para que Chile acepte este plebiscito, ¿no? Obviamente los tacneños aguantaron mucho tiempo, ¿ya? Por eso se le conoce como la ciudad heroica a Tacna, porque resistió todo este proceso de chilenización, pues no, porque no les permitían cantar el himno nacional, no les permitían estudiar la historia del Perú,
No les podía ni siquiera izar la bandera peruana, estaba prohibido, ¿no? Era una situación muy nefasta, muy complicada. Luego, vamos a ver que después de la guerra contra Chile, surge un nuevo tipo de gobierno, denominado el segundo militarismo y la reconstrucción nacional. Se le denomina de esta forma, ¿por qué? Porque en el segundo militarismo van a empezar a gobernar nuestro país netamente militares que lucharon en la guerra contra Chile. Van a ser encabezados por Miguel Iglesias, luego sigue Andrés Avelino Cáceres, quien en su gobierno de Andrés Avelino Cáceres se va a tratar de pagar la deuda externa, ¿no? Firmando un contrato con una casa inglesa, la firma del contrato Grace. Luego viene el gobierno de Remigio Morales Bermúdez y nuevamente el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, el segundo gobierno. Pero cuando estaba gobernando Andrés Avelino Cáceres, se va a dar un golpe de Estado, ¿no? Por parte de los civiles, ¿no? Un partido político civil. Los demócratas y los civiles van a empezar a dar este golpe de Estado en contra de Andrés Avelino Cáceres, encabezadas por Nicolás de Piérola. Y obviamente van a lograr su objetivo y van a sacar del poder a Andrés Avelino Cáceres y van a convocar a nuevas elecciones. Y estas nuevas elecciones va a salir ganador Nicolás de Piérola. El gobierno de Nicolás de Piérola fue uno de los más importantes porque sentó la base de la república aristocrática, ya una república dominada por los hombres más ricos de todo el Perú. Aquí en el gobierno de Piérola se va a dar un gran proceso de industrialización. Sobre todo Nicolás de Piérola quería que nuestro país sea industrial, quería que nuestro país empiece a fomentar mucho trabajo y mucho ingreso económico. Sobre todo una empresa que se va a beneficiar más son las empresas azucareras, ¿ya? Y también por esta época se va a dar un hecho importante, el boom del caucho. Descubrieron un material muy importante para la época, ¿no? Que era la explotación del caucho en la Amazonía peruana. Recuerden que en esta época ya existían automóviles. Y los automóviles obviamente pues no necesitan el caucho para que se pueda movilizar para sus llantas. Y esto es la razón principal por la que el caucho fue uno de los productos más importantes durante esta época. Otro aspecto importante es que dentro de la República Aristocrática, los sectores sociales de la República Aristocrática fueron la oligarquía, la clase media y los sectores populares. La oligarquía se conoce, ¿no?, como la clase alta, los más ricos. Ellos eran dueños de grandes haciendas de azúcar, inmensas haciendas de arroz, de algodón. Estos pertenecían a 40 familias importantes, ¿ya? Entre ellos prácticamente, pues, ¿no? Se decidían quién iba a gobernar, quién no. En esta época estaba prohibido la votación de las personas analfabetas, o sea, los que no sabían leer y los que no sabían escribir no podían votar. Y adivinen un cuánto porcentaje del Perú representaban estas personas. Más del 90%, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que solo 10% decidía por la política del país. Y los demás, ni caso, ¿no? No les hacían caso. Aquí se va a dar los gobiernos de Eduardo López de Romaña, se va a dar los gobiernos de Manuel Candamo, José Pardo y Barreda, ¿no? Luego viene la República Aristocrática que inicia en 1908 hasta 1919, ¿no? Donde vamos a poder observar el gobierno de Augusto B. Leguía. En su gobierno de Augusto B. Leguía va a suceder un hecho importante, ¿no? Jorge Chávez muere al realizar una hazaña de cruzar los Alpes por primera vez con una avioneta, ¿no? Luego
En 1911 se descubre el sitio arqueológico del Machu Picchu. Esto realizado por un arqueólogo denominado Hiram Bingham. ¿Ya? Aquí también se va a dar unos problemas de la frontera, pues, ¿no? Con Chile, con Ecuador, con Colombia, con Brasil. Luego viene el gobierno de Guillermo Billinghurst. Aquí en su gobierno se van a dar unas grandes huelgas en todo el país, unas huelgas que exigían las 8 horas del trabajo, ya, y mejoras en el trato a los obreros que trabajaban en Lima. También se va a dar el gobierno del coronel Oscar R. Benavides. Aquí se va a dar el problema de Breas y Pariñas, ¿no? Un lugar en nuestro país que existía una gran cantidad de petróleo, pero que gracias a este gobierno, este petróleo ya va a empezar a ser explotado por empresas inglesas. Prácticamente regalamos el petróleo nosotros en esta época. Y uno de los petróleos más importantes, más valiosos, ¿eh? Lo regalamos. Después empieza el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. Aquí en su gobierno lo más importante es que va a reconocer a la Iglesia Católica como la religión del Estado. Eh, o sea, ya no era obligatorio estudiar, o bueno, ¿no? En este caso ser católicos, ¿no? Sino la libertad de la ideología. Uno podía ser protestante, evangélico, eh, no sé, pues no una gran variedad de religiones que existen en el mundo, ¿no? Hindú, todo eso. Sí se podía a partir de esta fecha. Y también se va a dar una sublevación de Teodomiro Gutiérrez Cuevas con un grupo de indígenas de Huancané y Azángaro bajo el nombre de Rumi Maki, quienes buscaban eliminar los abusos de los grandes señores gambonales, pero fue capturado en 1916 y enjuiciado por traición a la patria, ¿no? Lo declararon pena de muerte.